lejana, al otro lado del mundo. Aconteció en el pasado el caso que yo refiero, en una tierra lejana, en el reinado de Asuero. Amán era un desarmado, Esther la joven valiente. Él intentaba matarla en compañía de su gente, mas ella expuso su vida por conservar la simiente. Él había forjado su planta macabro, que esperó el momento fatal, pero él ignoraba que nunca en la vida los que Dios espera jamás perderán. Él había forjado su planta macabro, que esperó el momento de poder lograr aquella simiente de la cual vendría el que mis pecados pudo perdonar. Gracias, Padre, porque de tu pueblo no te has olvidado. Hombres, mujeres y niños lloraban amargamente, porque el destino de un hombre había marcado su suerte. Solo un milagro podría libertarlos de la muerte. Mas Dios, que nunca se olvida y es grande en misericordia, oyó el clamor de su pueblo y descendió de su gloria para salvar a quien siempre permaneció en su memoria. Él había forjado su planta macabro, que esperó el momento fatal, pero él ignoraba que su misma trampa, como los traidores, tendrían que pagar. Al final de todo, la joven valiente, muy agradecida, llorando adoró, mientras que a lo lejos aquel desarmado en su misma trampa colgado quedó. Amén, 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 amén. Qué historia tan bonita, ¿verdad? Qué historia tan preciosa. Libro de Esther. Algunos sabrán dónde queda el libro de Esther, pastor. La mayoría que hemos leído el libro de Esther lo hemos considerado como un libro histórico y lo hemos visto como una novela. Por esas razones, porque después que el rey Asuero despide a la reina, él entonces es motivado a solicitar sustituirla por otra, y entonces para eso hacen un concurso de belleza, a ver cuál sería la sucesora. Y bueno, ahí se anotan
varias doncellas en el concurso este de belleza para la elegida, y Esther tiene un tío que la motiva, dice, no, hombre, Esther es la más bella de todos. No era solamente tío, era tío. ¿Habrá algún cristiano que no sepa que en la Biblia hay un libro llamado Esther? Probablemente. Todo existe en la viña del Señor. Pero sí, la mayoría de nosotros, casi el 99% de los cristianos, sabemos que en la Biblia hay un libro llamado Esther. El libro de Esther se considera un libro histórico. De acuerdo al lenguaje narrativo que hay, pareciera como una novela. Algunos lo miran como una novela romántica, porque en el libro de Esther pasa algo de que el rey más poderoso del mundo, oiga bien esta palabra, el rey más poderoso del mundo, que era el rey Asuero, del imperio de los medo-persas, era el imperio más poderoso del mundo, el que gobernaba el mundo entero. Pastor, ¿cuántos años estuvo gobernando el imperio persa, más o menos, aproximadamente? Los medos persas, ¿cuántos años estarían como imperio en el mundo? Bueno, mientras se recuerda, yo sigo hablando aquí. Entonces, estamos hablando del rey más poderoso del mundo, el hombre que tenía más poder sobre la faz de la tierra. Y él le dio carta de despido a la reina. No voy a contar todo, pero si ustedes han leído el libro de Esther sabrán por qué. Y si no han leído el libro de Esther, les invito a que lo lean. El libro de Esther está antes del libro de Job y está después del libro de Nehemías. Hablando de Nehemías, yo recomiendo para los que quieran leer el libro de Esther que también lean el libro de Nehemías y también lean el libro de Esdras. Estos tres libros deben leerse simultáneamente, el uno tras el otro. Para los amantes de la lectura, eso va a ser pan comido, porque no son libros muy largos. Y son libros históricos con un lenguaje narrativo bien atractivo. Así que pienso que este fin de semana es muy propicio para usted proponerse leer los tres libros que acabo de recomendar: Esdras, Nehemías y Esther. Ahora bien, padrastro, tío papá, ¿no? Porque Esther era huérfana y su tío fue el que la terminó de criar y la tenía pues bajo su custodia. Así se dice, ¿verdad? La custodia del niño. Bueno, entonces estaba bajo su custodia. Y él le dice, anótate que tú vas a ganar. Bueno, resulta que la muchacha se anotó. ¿Y qué cree? ¡Ganó! Fue la elegida. Cuando el rey la vio, dijo, esta es la mía. Y bueno, hicieron todos los preparativos para la boda de el rey más poderoso del mundo con esta judía. Estaba ella entre los inmigrantes desterrados, obligados por la fuerza imperial. Ella fue la elegida para ser entonces la reina Esther. Es como esa novela de fantasía que es La Cenicienta. ¿Ustedes han visto o oído la novela de La Cenicienta? Una muchacha que se dedicaba al servicio fue elegida para ser la esposa del príncipe. Esa es la novela de fantasía llamada La Cenicienta. Entonces se parece mucho la novela de La Cenicienta a la historia de Esther. Entonces, dado el lenguaje narrativo, la historia, nosotros lo tomamos como una novela y le damos como el personaje principal a Esther.
y nos fascina porque después que ella es declarada reina, suceden cosas en ese libro que lo hace interesante. Y por eso entonces uno termina, desde que comienza a leerlo hasta que lee las últimas palabras, uno termina considerando el libro de Esther como un libro histórico, como una novela. Y le damos el protagonismo principal a Esther. Es más, si han hecho películas, yo las he visto. Se llama La Reina Esther. Y yo he visto esa película. Es una película cristiana, pues. Y yo la vi. Y ustedes me estarán diciendo, yo también la vi. ¿Usted la vio, pastor? ¿No la ha visto? También el pastor Guillermo también la vio. Entonces, bueno, hemos visto esa película. Y hasta ahí a veces nosotros llegamos. Pero le voy a decir una cosa. Realmente, detrás de este libro histórico hay unas enseñanzas tan gloriosas para nosotros los creyentes que seríamos 100% edificados y nuestra fe se fortalecería como la fe del tamaño de un grano de mostaza, capaz de mover montañas y de obrar milagros, señales y prodigios a favor de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque dentro de ese libro, aparte de la historia tan hermosa de esta emigrante desterrada su tierra y llevada obligada a estos territorios imperiales, está una revelación tremenda acerca de Dios. Y es curioso, voy a decirlo como algo curioso. El libro de Esther que tiene 10 capítulos, ¿no? El libro de Esther que tiene 10 capítulos, desde que comienza hasta que termina, no se menciona la palabra Dios. Es algo curioso, ¿no? No se menciona, si usted lo lee se va a dar cuenta que en ningún momento aparece la palabra Dios, ni Jehová, ni Señor, ni Elohim, ni Adonai, ni nada por el estilo. Sin embargo, aunque existe en ese libro la ausencia de la palabra Dios o todos los otros nombres divinos que mencioné, se ve, pero tremendo, el atributo divino conocido entre nosotros los teólogos. Eso, ya me metí ahí entre los doctores de la teología. Pero bueno, dentro de los teólogos se conoce el atributo de Dios como la soberanía. El atributo de la soberanía de Dios se ve desde un principio hasta el final. La soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía? Entonces, ¿podrá usted creer que haya gente que no sepa qué significa la soberanía de Dios? Sí hay. Hay personas en la audiencia, y yo no le estoy reprochando su ignorancia, ¿no? Sino que en este mundo en que estamos, donde todo el mundo anda corre y corre, y donde aquí lo que se mueve es trabajo, trabajo y más trabajo, para poder pagar los biles, porque si no, entonces hay muy poco tiempo para dedicarnos al estudio de la palabra de Dios. Y cuando vamos al culto estamos desesperados para que el pastor termine, porque nos espera el lunch ahí en el restaurante o en el buffet para darle casa llena al estómago. Entonces, son muy poco el tiempo que uno se dedica a estudiar la Biblia, por este sistema materialista que existe en nuestro radio de acción. Entonces, por esa razón es que muchos de nosotros o ignoramos lo que es la soberanía de Dios, o ya nos hemos olvidado
porque lo estudiamos hace tiempo, cuando teníamos tiempo, y ahora pues se nos ha olvidado. Pero para recordarle así a vuelo de pájaro lo que significa la soberanía de Dios, eso significa, quiere decir que Dios tiene poder absoluto sobre todas las cosas creadas. Eso es lo que es la soberanía de Dios. Y yo invito que, aparte de leer el libro de Esther, de Nehemías, de Esdras, también busquen libros o artículos, prédicas que hablen de la soberanía de Dios. Pero la soberanía de Dios es una doctrina muy revelada en las Sagradas Escrituras, que significa, en términos nuestros, el poder soberano y que tiene Dios sobre todas las cosas creadas. Todas las cosas fueron creadas por Dios y todas las cosas por Él subsisten. Entonces, Dios está encima de todas las cosas creadas. Y todas las cosas están bajo su dominio, bajo su control. Ese es, en una forma sencilla, la soberanía de Dios. El poder sobre todas las cosas, la autoridad y el control de todas las cosas. Como dice un cántico, que ni aún las hojas de los árboles se mueven si no es por su autoridad y su soberanía. Yo digo esto porque ustedes recordarán que en el principio de mi reflexión hablé de que se desarrolló el libro de Esther en la época donde estaban el imperio de los medos persas, que era el imperio más grande y poderoso del mundo. Y se conocían los decretos del rey Asuero cuando se escribían y se sellaban con un anillo, que es como hoy en día cuando el señor Barack Obama firma una ley. Cuando firma una ley el presidente de los Estados Unidos y la aprueba la asamblea, tanto la Cámara de Diputados como los senadores, y se hace una ley, entonces eso era no es algo nuevo. Ya en la época de los medos persas existía esa ley, una ley del rey que lo sellaba con su anillo. Y cuando había una ley que se escribía y se sellaba con el anillo del rey, entonces pasaba a ser una ley irrevocable, porque eso estaba dentro de la constitución del imperio de los medos persas, que una ley imperial ya sellada y firmada por el anillo del rey pasaba a ser una ley irrevocable. Ni el mismo rey podía evadirla, ni el mismo rey podía dejar de cumplirla. Entonces, ahí es donde yo hablo lo que es la soberanía de Dios. En ese tiempo, en la época de Esther, un hombre viene y, motivado por celos y por ser un racista, pero de esos que llaman en México hueso colorado, viene y, como tenía influencia sobre el rey, lo motivó para que el rey firmase un decreto y lo transformase en una ley irrevocable, que era para extinguir y terminar con el pueblo de Israel. La ley de exterminio. Todo judío bajo el territorio de los medos persas, en una hora y en una fecha determinada, tenían que ser acabados. Ese es uno de los primeros registros de un exterminio para el pueblo de Israel, parecido a lo que hizo Adolfo Hitler. Adolfo Hitler es uno de los decretos
más reciente de nuestra historia contemporánea, donde se determinó acabar con todos los judíos. Y ya ustedes saben lo que llaman la historia del Holocausto, que era que ponían a los judíos, ancianos, jóvenes, niños, hombres, mujeres, los metían en un horno y los acababan en una cámara de gas. Y luego los ponían lo echaban en un lugar lleno de cal. Esto es horrible, ¿no? Eso fue horrible. Horrible, horrible, el Holocausto. Pero eso no, o sea, que no fue el único. Adolfo Hitler no fue el único. En la época de los medos persas se firmó un decreto de exterminio para el pueblo de Israel. Fecha, hora exacta en que todos los habitantes, ciudadanos del imperio, tenían autoridad para acabar con todo aquel que tuviese cara de judío. Entonces, bajo esa circunstancia, Esther viene y habla con el rey, pero el rey dice: mi amada Esther, I'm sorry for you, pero yo no puedo ya desvalorar esa ley. Es una ley firmada por mí con el sello de mi anillo y no puedo dar marcha atrás. Es una ley irrevocable, es una ley de Medo Persa. Entonces ella habla con su tío, manda que toda su gente haga y convoque ayuno y oración. Entonces se hace un ayuno y un clamor general. ¿A quién? Al Dios soberano, que un día habló con un anciano viejo, terrícola, que a Dios le agradó, nuestro bello y hermoso padre Abraham, y le dijo: a ti te daré estas tierras y de ti haré una gran nación, y serán de tu descendencia reyes y sacerdotes. Y lanza una declaración tremenda el soberano Dios, único y soberano Dios, le dice a nuestro padre Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Si se acaba en esa época, todos judíos, en el tiempo del rey Asuero, de los medos persas, entonces la palabra de Dios a nuestro querido y apreciado padre Abraham se hubiese dejado de cumplir. Pero voy a decirle: cielo y tierra pasará, pero la palabra y el decreto del soberano Dios no pasará. Ahí se movió cielo y tierra por orden del soberano Dios, y el día y la hora en que tenía que ser exterminado todos aquellos que odiaron y desearon la destrucción para el pueblo escogido, todos ellos se les vino al revés. Es como dicen, le salió el disparo, en vez de salir por delante, le salió el disparo por detrás. Todo se le volvió al revés. Aquel que preparó la horca para acabar con el tío de Esther, que es Mardoqueo, a él fue que lo colgaron. Y ese día, el pueblo de Dios, el pueblo escogido, la descendencia de nuestro padre Abraham, el pueblo de Israel, se libró de un seguro exterminio. ¿Gracias a qué? Gracias a la soberanía de Dios. Cuando Dios da un decreto, mire, ahí no vale
que la ley sea medo-persa. Ahí no vale que lo firme el presidente de la United States. Cuando Dios da una orden a favor de uno de sus hijos, a favor de su pueblo, Él como soberano de todo el universo mueve cielo y tierra para que esa ley se cumpla. Y así se cumplió en la historia que nosotros estamos tomando en cuenta en el día de hoy. El pueblo de Dios fue librado de un seguro exterminio gracias a la soberanía del Dios Todopoderoso. Se dan cuenta que el libro de Esther como que tiene mucho más que una novela. Se dan cuenta que hay mucho más de lo que hasta ahora hemos visto en el libro de Esther. Bueno, sigan leyendo el libro de Esther, sigan comiendo el libro de Esther, vean la película, lean el libro, óiganlo. Porque ahorita existe la Biblia en audio. Y verá las grandes riquezas que contiene este libro. Más que un poema, una novela romántica, nos revela ampliamente la soberanía de Dios sobre todo autoridad y sobre todo dominio, sean potestades, sean gobernadores, sean reyes. La soberanía de Dios está por encima de todos. Y cuando Dios da un decreto, no solamente aquí en la tierra se cumple, sino también en los seres celestiales se cumple. ¿Qué tal entonces si usted se aferra a la soberanía de Dios y le dice a nuestro Padre Celestial: Padre, decreta una bendición para mi vida, decreta una bendición para mi familia, decreta una bendición para mi ministerio, decreta una bendición para mi negocio, decreta una bendición para tu iglesia? ¿Qué tal si usted mueve la fe, aferrándose a esta revelación bíblica que es la soberanía de Dios, y sale de sus labios una petición para que le pida a Dios que decrete cualquier cosa que usted quiera pedirle? Y si Dios dice amén, ay, 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 ahí viene para usted de una forma sobrenatural la bendición que tanto usted anhela y tanto usted desea. Voy a dejar hasta aquí esta reflexión y yo espero que usted haya estado atento a esta reflexión y haya podido en su corazón crecer en fe y tener el valor de llamarnos al 713-777-1480, porque vamos a oír esos decretos que usted quiere pedirle, que el Señor lo establezca. Y si lo dice el Señor, este decreto soberano de nuestro gran Dios y Salvador es mucho más poderosa que la ley de los medo-persas y la ley de la United States for America. Desnudan tu frágil corazón, siempre estaré. Y si todo alrededor cambiara para ti, si el sol ya nunca existiera, la tierra gira alrededor. Buenos días, Dios la bendiga. Hermano José, muy buenos días. ¿Cómo está? Dios me lo bendiga. Amén, hermano. Yo decreto, yo le pido decreto a mi Señor Jesucristo, bendición para el ministerio Impacto de Jesucristo, que va conjunto con Radio Triunfo. Amén. Ya somos dos. Amén, amén. Y cuando dos nos unimos, dice que si dos se ponen de acuerdo, lo que pida se le dará. Está hecho, hermano. Estamos unidos en 24/7. Estamos en eso. Amén. Buenos días, Dios la bendiga. Amén, amén. Hermano, yo quiero agradecerle y darle gracias a Dios
por todas esas reflexiones que nos da día a día. De veras, usted nos sorprende. Y pues ahora yo quiero decretar que mi esposo es sano por su Amén. gracia. Y yo también me uno a ese decreto, que tu esposo recibe la salud en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, amén, Dios lo gracias. bendiga, hermano. Amén, hermana. Para ti, para hacerte sonreír, para hacerte feliz. No importa lo que suceda en el camino, ahí estaré, hoy estaré. Mi amor por ti, lucharé por tu felicidad. Siempre estaré para ti. Bueno, esperamos su llamada para que usted lance ese decreto. Ya tenemos 2 llamadas. El hermano Guillermo decretó bendición para su programa que tiene aquí en Radio Triunfo y decretó bendición para Radio Triunfo. También nuestra hermana nos llamó para decretar salud para su marido. Le estamos pidiendo al soberano, al Dios todopoderoso, soberano Dios, que está por encima de todo gobierno y de toda potestad, de todo dominio. Él tiene todo el control. 713-777-1480. Buenos días. Dios le bendiga, hermano. Amén. Este día yo decreto bendiciones para todas las congregaciones, para todos los pastores, para todos los programas de radio que hablan de la palabra del Señor. Y muy especialmente pido una oración para mi esposo que está cumpliendo 81 años. Ay, qué hermoso, hermano. Qué privilegio. 82 años. Sí, hermano. Y usted iba a decir 52. ¿Es que le No, parece que está tan joven? Para mí sigue siendo. Sí, está hermoso. Así que yo me uno a usted. ¿Cómo se llama usted, hermana? María Corona. Yo me uno a nuestra hermana María Corona para que este decreto a favor de su esposo que está cumpliendo años en el día de hoy, el Señor le dé esa gloriosa bendición. Así que, hermanas, somos 2 que estamos unidos a ese decreto y el soberano Dios Todopoderoso va a dar la orden, ya la dio, y usted va a ver cómo la bendición de Dios llega sobre su marido. Bendiciones, hermano. Amén. 713-777-1480. Llámenos para que usted dé su decreto. Pida ese decreto. Dígale a Dios, decreta, Señor, salud para mi vida, salud para mi familia, salud para mi hermano, salud para mi pastor, salud para fulana, salud para sutana. Decrete prosperidad. Señor, pídale a Dios, llame y pida que decrete Dios una ley que lo favorezca a usted, que nunca ha visto riqueza, que nunca ha conocido la abundancia, que no sabe lo que es tener $10,000 en su cuenta de banco, ni $5,000 en su cuenta de banco, ni $1,000 en su cuenta de banco. Y cuando la tiene se le fuga de una vez porque tiene que pagar los biles. Que nunca ha visto la abundancia, nunca ha visto la prosperidad. Entonces tiempo que llame y dígale, yo quiero que mi Padre Celestial decrete esta bendición para tu vida, la abundancia y la prosperidad. Llámanos pues al 713-777-1480. Conmigo, nunca sola sentirás el temor. Siempre estaré. Siempre estaré para ti, para consolarte y para amarte. Siempre estaré para ti, para hacerte sonreír, para hacerte feliz.
Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te doy gracias por este medio de comunicación que tú nos has permitido administrar por muchos años. Gracias, porque día a día compartimos tu palabra, Señor, no solamente a través de la frecuencia 1090, sino también a través del internet. Muchísimas gracias, Señor. Y queremos que tú decretes, Señor, una bendición financiera a favor de Radio Triunfo para que podamos continuar avanzando y creciendo, y que nuestra visión se vaya cumpliendo, porque es una visión de extensión, de crecimiento, de abundancia, de prosperidad. Queremos que tú decretes que Radio Triunfo es un ministerio como la luz de la aurora, que vaya en aumento hasta que el día es perfecto. Señor, queremos que tú decretes el favor de la salud sobrenatural para aquellos que están en cuidados intensivos, aquellos que están en estado de coma, aquellos que se le han dicho que ya sus vidas se van sus días ya están contados. Padre, a esas personas donde las leyes naturales les aseguran que ya su tiempo se le acabó, que los médicos aseguran que su tiempo se le acabó, decreta para esas personas, Señor, que hay vida y vida en abundancia, para que sus años que les vas a dar y vas a ordenar que se le dé,